Hola YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Cris, yo soy enfermera y actualmente me encuentro trabajando en Noruega, aunque me formé en España. Hoy tengo el placer de entrevistar a Edwin Parra, es un enfermero mexicano que se encuentra viviendo y trabajando en Estados Unidos y ha terminado su formación como enfermero especialista en anestesia. Así que vamos a ver la conversación que he tenido con él donde nos cuenta desde los años de formación, el salario, las partes que más le gusta, lo que ha tenido que estudiar, cómo es el programa de anestesia, los requisitos para entrar en el programa y mucho más. Vamos allá. Yo quería empezar, bueno, que te presentes un poco para todo el que te vea y que no te conozca, que nos cuentes pues qué edad tienes, de dónde eres, dónde estás trabajando, cuántos años llevas como enfermero, un poquito para ponernos en contexto. Sí, mira, me llamo Edwin de Jesús Parra Muñoz, ¿verdad? Soy latino, soy originalmente de México, pero yo vivo en Estados Unidos. Tengo 31 años de edad y vivo en el estado de Ohio. Ujú. Y llevo, me gradué de la escuela de enfermería desde el 2015 y trabajé en cuidados intensivos por 2 años. En el 2017 entré a la escuela de anestesia y me gradué en el 2020. Son 3 años es un doctorado de anestesia. Súper. Y he estado trabajando como enfermero necesista ya por 2 años y la verdad me encanta mucho. Me imagino. A mí me puse a buscar por internet porque en España no existe, por eso me llama mucho la atención. Hay muchos países donde esta especialidad para enfermería no existe, pero yo me acabo de mudar a Noruega hace 2 meses y aquí existe. Entonces me encontré revisando las especialidades, la vi y dije, wow. Y luego buscando por internet, pues te encontré y dije, ahora tengo que preguntarle para enterarme bien antes de decidir. Te iba a preguntar cómo se accede a la especialidad. En este caso, en Estados Unidos, ¿tienes que hacer algún tipo de examen? ¿Puede acceder todo el que quiera? ¿Un poquito los requisitos? Sí, mira, la verdad no fue nada fácil, te voy a ser franco, porque cada, yo conozco mucha gente que quisiera entrar a la rama de anestesia y la verdad, cualquier cosa que les pasa, un requisito no fue suficiente y mucha gente al ver la lista de requisitos como que se apaga y no quiere hacerlo, ¿me entiendes? Ujú. Pero por lo regular, cada quien tiene que tener un bachillerato en enfermería, una ¿cómo te podría decir? Una carrera de enfermería que aquí en Estados Unidos son bachilleratos de 4 años y hay otra que es de 2 años. Entonces, lo que tiene el bachillerato contra la de 2 años es que en la carrera de 4 años hacen un poco más como de investigación, hacen un poco más en inglés se le dice research, pero es investigación Sí. acerca de liderazgo, acerca de... Y me imagino también que la parte de gerencia, de administración, también la pueden hacer mientras que el otro no, ¿verdad? O quizás Exacto. menos. Ajá. Entonces, por ejemplo, si un hospital un día tiene una posición de ser gerente de cuidados intensivos, por ejemplo, se la Ujú. van a dar a la que tenga 4 años contra la que tenga solamente 2 años. Ok. Entonces, es la de 4 años. Y también, aparte de eso, ocupan trabajar en cuidados intensivos, ya sea cuidados intensivos de bebés, ya sea cuidados intensivos de trauma. En mi caso, yo trabajé en cuidados intensivos en cardíacos y quirúrgicos Ujú. acerca del corazón. Personas que tenían corazón abierto lo llevaban a ese piso y ahí aún estaban intubados, tenían muchas medicinas intravenosas todavía yendo, un poco de anestesia aún, Ujú. y lo teníamos que recuperar al paciente. Al siguiente día ya no lo extubábamos, ya no tenía medicinas corriendo y ya estaban sentados en un sillón, ya despiertos. Entonces era un cuidado muy, muy, muy rígido y era difícil, pero es el tipo de cuidados intensivos donde yo trabajaba. Pero como te digo, por cualquier tipo de cuidados intensivos. Recomiendan 2 años, pero ha habido casos que personas con 1 año los han aceptado. Entonces, aparte de eso, ocupas también tener 3 cartas de recomendación. En mi caso, yo tuve cartas de recomendación de una instructora en mi escuela de enfermería. Ujú. Otra fue el gerente de cuidados intensivos donde trabajaba, y la tercera fue de mi superior, mi enfermera superior, que me Ujú. vio durante los 2 años.
ocupas esas tres cartas y tú no las puedes leer, ellas las mandan directamente al programa. No, qué intriga. Sí. Otro requisito que también es muy importante es Ujú, en inglés, en Estados Unidos le dicen el GRE, G-R-E, que ujú. significa Graduate Record Examination, que solamente es un examen que te hacen por computadora, pero ese examen sirve para ver que tú seas capaz de tomar exámenes y clases al nivel más alto, al nivel graduado, ¿me entiendes? Para poder. Pero ¿de qué te examinan exactamente o es simplemente como un psicotécnico o algo así? Es como psicotécnico también, pero es muy enfocado en la álgebra, que por ejemplo aquí Ok. en Estados Unidos, álgebra en la prepa, pero es muy enfocado en álgebra, un poco de cálculo y la segunda parte es muy enfocado en vocabulario y en escribir. Ok. Como tú, un, un, ¿cómo se dice? Un essay en inglés, Sí, un, sí, un escrito total y te preguntan una pregunta y tú tienes que, de la mejor manera, con tu mejor vocabulario que tengas, tratar de desarrollarla. desarrollarlo así. Entonces, es un poco complicado, pero hay muchos recursos que puedes usar para poder sacar un buen resultado. Aparte de eso, son muchos Wow. requisitos. Sí, sí, sí. Tener un certificado que diga que tú eres un enfermero que se especialice en cuidados intensivos. Entonces, ese examen te hace pruebas de todos los tipos de sistemas del cuerpo, los riñones, el corazón, todo tipo. Y esas preguntas que te preguntan son basadas en pacientes que han estado en cuidados intensivos y, y tú tienes que hacer lo mejor que puedas en ese examen. Ya cuando tengas tu certificado, ya tienes una buena base para poder aplicar a un programa. O sea, todo eso es para entrar. Todavía no has entrado y tienes que pasar todas esas barreras. Wow. Exacto. Ya cuando pones tu aplicación y ya ves tu aplicación, a veces no te echo mentiras, pueden ser como 100 o 150 personas que aplican para el año y solamente a 30. Wow, o Ya sea cuando que es demandado, la gente le interesa. es demandado porque es una muy buena carrera. Muchos quieren hacerlo y solamente hay ¿qué te diré? Como unas como 140 escuelas, no estoy seguro, pero no son muchas las escuelas que hay en todo el país. Ajá. Entonces, cada clase es pequeña, es como de 15 a 30 personas para poder, para poder entrar. Wow. Entonces, ya en tu aplicación te hacen una entrevista con, con el director de la escuela, son casi como 3 personas, y te pregunta por qué quieres entrar a esta carrera, por qué es lo que te llama la atención. A veces te pueden hasta preguntar preguntas que un enfermero necesita, tiene que saber, pero un estudiante aún no lo sabe, para Ujú. ver cómo qué tipo de conocimiento tienes. Ajá, sí. Que eso no es justo, pero a veces ellos lo hacen para ver cómo vas ¿Cómo es tu base, no? ¿Cómo vas de perdido? cómo es tu base. Pero sí, esto solamente te digo, es el proceso para poder entrar a la escuela. Ya cuando te llega tu carta, ya te dicen, oh, felicidades, vas a entrar en el Wow. año. Ya tú te sientes como que estás a la cima, pero tú sabes que ya vas a entrar al programa y que no vas a tener vida social, no vas a tener tiempo con tu familia, no vas a tener tiempo con tus hijos o con nadie, que tu vida va a ser estudiar por 3 años hasta que te gradúes. Desde luego tienes que tener mucha motivación y tiene que gustarte mucho para meterte en una cosa de este calibre, ¿no? De esta importancia. Pero Sí, sí. Te iba a preguntar también la duración y el costo que tiene la formación. ¿Es gratis? ¿Te lo paga el hospital, pero luego trabajas para ellos o lo pagas tú? ¿Cómo funciona? mira, yo lo que había pensado que iba a ser para mí, que Ujú, no fue así. Ah, el hospital donde yo trabajaba antes tenía un programa donde ellos te pagaban 50% de la colegiatura y tú ujú. tenías que trabajar para ellos por 5 años. Y yo pensaba que esto era una opción, pero cuando yo apliqué no era una opción ya. Entonces, a la escuela donde yo fui y he platicado con muchos otros estudiantes sobre las escuelas donde van ellos, Ujú. tiene por regular un costo de alrededor de $100,000 por toda la educación, que lo tienes que pagar
cada año por 33.3 cada año, Te como va vas por sector. subiendo, ¿no? Sí, entonces nadie tiene $100,000 en su banco cuando Claro, tú eres un ingeniero que apenas empezaste a trabajar, ¿me entiendes? claro. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos tiene un programa que tú puedes aplicar para que te den un, no es una beca, porque es un préstamo, Un donde student ellos, loan, ¿no? Sí. pero no están aquí, eh, te pagan esos $100,000, te los dan y también te dan los gastos que tú vayas a tener cuando estés en la escuela, porque no puedes trabajar. Entonces, es la diferencia de esta rama de anestesia, es que tú vas a hacer como, vas a trabajar y vas a estudiar, pero el trabajo no es trabajo que te van a pagar, el trabajo es parte de la clínica que tú tienes que hacer para tu escuela, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, no vas a tener tiempo de hacer nada más, entonces ellos se encargan de que tengas suficiente dinero para poder pagar tu comida, pagar, no sé, tu renta, donde tú vivas, para que tengas suficiente dinero para poder pagar todas tus mensualidades. Claro, porque esos son 3 años que tú paras de trabajar para dedicarte exclusivamente a esto de que vives, claro. Como no tengas unos muy buenos ahorros o una familia que te apoye, claro, se Sí, complica. Ujú. entonces, y eso lo voy a retomar otra vez en las siguientes preguntas que me vas a preguntar acerca de qué tipo de consejos doy. Eso va a Sí. ser uno de esos. Trata de ahorrar lo más que puedas, pero ya llegaremos a eso. Súper, ok. Cuesta, ¿Y por qué, cuesta. por qué dices que ya no fue, que ya no era opción lo de hacerlo con el hospital, que te dieran el 50% y tal? Sí, lo que pasa que tiene mucho que ver con cuántas personas quieran entrar a la escuela y en esos tiempos donde el hospital estaba buscando enfermeros anestesistas, no Ujú, había muchos enfermeros anestesistas y ellos se ocupaban mucho. Entonces ujú, querían tratar de atraer a mucha gente para que entrara a esa escuela y para que se pudiera graduar y al final cuando se graduaran pudieran trabajar ahí. claro. Entonces el sistema como que se saturó un poco, entonces lo dejaron de hacer, pero eso no me detuvo a mí. Yo quise seguir, tratar de ejercer esta carrera y digo, pues me voy a tener que endeudar, pero eso no hay Lo problema, yo lo pago tenías, acá. lo tenías claro. Muy bien. Sí, tiene un ¿Y objetivo tú? y Eso sí. es exactamente 36 meses, son 3 años y cuando estás en el programa, uh, ¿qué te voy a decir? Estudias um, materias como fisiología, patología, farmacología, anatomía, y todo está conectado con la anestesia, cómo la anestesia afecta a cada una de esas materias y cada uno de tus sistemas de tu cuerpo. Ujú. Es muy difícil porque empezamos con 30 estudiantes y no te dejan tener, no sé cómo sea en Noruega, pero en Estados Unidos tienen la manera de graduar, la manera de calificar a un estudiante con una A es del 93 al 100%, te dan una B desde 93 al 88% y de 88% para abajo es reprobar. Que eso Wow. es el programa de anestesia, pero por ejemplo en la escuela regular del 88 para abajo sería una C y luego una D, pero en este Seguirías programa, aprobado, sí. O sea que el sí, aprobado en anestesia es bien alto encima. muy alto. A y B solamente. Si tienes Ok. una C, te ponen en probación y si puedes tomar otra C, te sacan del programa. Wow. Entonces, Qué todo esto exigencia. para que tú estés bien enfocado en lo que tienes que hacer, pero Bien. sí, eso es como lo califican. Eso es en la parte didáctica. Entonces, en la parte donde tú vas a hacer la parte clínica, donde tienes que ir al hospital y tienes que hacer tus prácticas, tú regularmente te levantas a las 5 de la mañana, tienes tu desayuno, llegas al hospital a las 6, Ujú. máquina, que todo esté bien, todo tu equipo, que tengas tú, todas tus cosas para entubar al paciente, todas las jeringas que vayas a ocupar, todas las medicinas que vayas a ocupar. Está listo a las 6:30 y ya llega tu enfermero anestesista con el que vas a estar y le explicas porque tú tienes que ir un día antes al hospital a ver tu paciente para saber todo, exactamente todo lo de tu paciente. Y lo pones en un papel y le enseñas tu plan anestético al enfermero anestesista. Le dices, mira, eso es lo que yo pienso hacer, lo estoy haciendo bien, ocupas que cambie algo o qué me recomiendas tú. Ya Ajá. cuando es con él como unos 5 o 10 minutos, ya te dice, ya tienes una idea de lo que vas a hacer. Vas a la otra parte del hospital donde está el paciente ya listo. Si no tiene
un catete intravenoso, se lo tienes que comenzar tú, le pones un suero y otra vez empiezas a hacer la entrevista del historial médico. Y hacemos un historial médico de pies a cabeza, pero muy enfocado exactamente en el corazón y en los pulmones. Pero si la paciente tiene diabetes, también tenemos que preguntar acerca no sé, ¿me entiendes? De todo. Riñones. Profundidad, sí, sí, sí. Muy. ¿Y desde el primer año estáis con la parte práctica o el primer año es puramente teórico o combinado siempre? Hay diferentes escuelas que el primer año solamente es didáctico, donde solamente es teoría y solamente clases, y ya los años ya es pura práctica. La escuela donde fui yo fue como integrada. Fue desde el principio, hasta tus clases, y luego te empezaron a hacer parte clínica. Entonces, al principio tú eras un enfermero que ya estabas ya muy a gusto en tu trabajo, y ya bien, y luego te ponen otra vez en clínica y no sabes nada de anestesia y Y te todo sientes te muy da perdido. miedo y vas, claro, de cero. Empiezas de cero, pero solamente tienes que seguir adelante y poco a poco te vas haciendo idea de cómo son las cosas y poco a poco ya vas a tener confianza y así. Pero esa es la parte clínica. Ya todos los programas, creo que en el 2024, 2025, todos los programas de anestesias van a ser doctorados. Donde me gradué yo fue un doctorado ya, pero hay programas aún que son solamente maestrías, que están trabajando a cómo llevarlos para ser doctorados ya. Pero sí, todos son programas ya doctorados. Ya con un doctorado, tú tienes que hacer, el tercer año es donde te enfocas en esa parte donde tienes que hacer muchas investigaciones, tener una teoría y cómo vas a hacer las investigaciones con la teoría. En mi caso, tuve que ver muchas experiencias de pacientes donde ¿cómo te puedo decir? Mi pregunta para mí, mi teoría es que si una persona iba a tener corazón abierto, cirugía de corazón abierto, dándoles un medicamento antes, si ese medicamento me iba a ayudar a dar menos fentanilo durante la cirugía. Ver si la Entonces, premedicación tenía efecto luego en la anestesia, etcétera. yo tuve que hacer escribir un papel de 20 páginas y hacer estadísticas de todas mis investigaciones y presentarla a la directora de la escuela y ya si te probaban podías graduarte y si no, no. Entonces es muy estresante todo de una parte, pero sí, si vas a hacer un doctorado tienes que hacer toda esa parte de investigaciones. Como tu trabajo final, ¿no? Del máster o del doctorado, sí. Wow. Exacto, es parte de tu clínica y aparte de todas tus clases que has tomado. Entonces son como 3 partes de la escuela que tienes que preocuparte por eso. Pero esa experiencia en la escuela, 36 meses muy difíciles, pero valen mucho la pena. ¿Y el horario qué tal? O sea, ¿ibas de lunes a viernes o qué tipo de horario tenías? El horario por lo regular cambiaba cada semestre, pero yo tenía que hacer clínica 3 veces a la semana. Por ejemplo, el lunes, si me tocaba el lunes, miércoles y viernes, quiere decir que el domingo tenía que ir al hospital a ver todos mis pacientes. Claro, Agarrar el día antes. El lunes me tocaba hacer la clínica, hacer anestesia, por lo regularmente como 3 cirugías, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Y ya de las 3 de la tarde ya me ponía a estudiar lo que tenía que repasar sobre una materia para la clase que voy a tener el martes. El martes ya sería clase desde las 8 de la mañana como hasta las 3 de la tarde, 3 diferentes clases. Y otra vez, porque es martes, quiere decir que el miércoles quiere decir que tengo que ir al hospital otra vez a ver mis pacientes para los que voy a necesitar el miércoles. Miércoles voy otra vez a clínica hasta las 3 de la tarde y clase el jueves y otra vez después de clase tenía que ir al hospital otra vez para ver mis pacientes para o sea, entonces básicamente estabas todo el día de la semana conectado de alguna manera con el estudio y con el hospital. exactamente, yo le dije a mi mamá y a mis hermanos y todos, perdónenme, pero esos 3 años que tienen no me van a ver mucho, pero sepan que los amo mucho y cuando pueda yo puedo ir y visitarlos un tiempo. Claro, bueno. Más o menos como una semana va. Cuéntame un poco sobre, a mí me llama la atención, las funciones exactas que hace un enfermero anestesista, ¿son las mismas funciones que hace un médico anestesista o qué tipo de funciones tenéis vosotros en quirófano? Mira, lo que te voy a explicar son las funciones que tengo yo. Sí, en realidad el enfermero anestesista y el médico anestesiólogo hacen las mismas funciones. Los dos tenemos que dar anestesia al paciente y estamos encargados de todo tipo. Te puedo decir como transfusiones de sangre,
canulaciones intravenosas, canulaciones arteriales para monitoreo y también para tener, o sea, samples de sangre también. Canulaciones de vía central, no sé cómo se diga en español, vía central, pero es Sí. Sí, para dar tener acceso a los fluidos, a la medicación, a la nutrición, etcétera. Y por lo regular lo hacemos entre la vena yugular. Lo podemos hacer nosotros también. Tenemos la máquina de anestesia, tiene un ventilador. Todo lo ventilador, todas las settings y todo lo podemos hacer nosotros. Cambiar las settings, cambiar el oxigenamiento del paciente, todo tenemos acceso nosotros. Todo lo modificáis, los parámetros lo podéis modificar. Todo. Súper. Totalmente, total acceso a todo tipo de administración de medicina intravenosa, por cierto. Todo tipo de medicina, como te digo, un paralítico, reversales, de medicina anestética, antibióticos, todo tipo de medicina, estamos responsables nosotros. ¿Y de las intubaciones también? Sí, intubaciones también. Ya sea una intubación de un niño, de un bebé o de una persona que tenga 98 años, todo tipo de manipulación de intubaciones, de todo lo que vaya, se dice en inglés el airway, todo lo que vaya haciendo. La vía respiratoria, sí. La respiratoria, todo eso, somos responsables nosotros. Es una carrera muy espléndida, la verdad, porque estás practicando medicina, pero sí, con una carrera de enfermería, que eso es muy... Me llama tantísimo la atención, o sea, no, si, por ejemplo, en un quirófano, si hay un enfermero anestesista, ¿también hay un médico? O si tú estás, ¿no hace falta que haya un médico anestesista? Eso depende mucho del hospital donde trabajes. Déjate explico. Mira, te voy a explicar los requisitos para un médico anestesiólogo y un enfermero anestesista. Yo te expliqué los enfermeros anestesistas. La diferencia es que un médico anestesiólogo va a la escuela de medicina por 4 años, cuando tú vas a la escuela de enfermería por 4 años. Y luego después el enfermero tiene que hacer tiene que trabajar 2 años en terapias intensivas y luego aplicar a tu programa que viene siendo como una residencia de anestesia. Te gradúas, el médico anestesiólogo va a la escuela de medicina y luego va al programa de residencia de anestesia y se gradúa. Entonces, te digo, dependiendo del hospital, porque muchos hospitales tienen los dos, el médico anestesiólogo y el enfermero anestesista. Entonces, hay programas, no programas, el sistema de trabajo que se llama, en inglés le dicen el ACT, Acute Care Model, donde el anestesiólogo está a cargo de 4 quirófanos. Y en cada quirófano hay un enfermero anestesista. Entonces, el enfermero anestesista se encarga de hacer toda la anestesia, desde el principio al fin. Y el anestesiólogo solamente está ahí para cuando si lo ocupas, tú le llamas, él te viene, tienes preguntas sobre un tipo de medicamento, como cualquier tipo de pregunta o extramanos para ayudarte a hacer algo. Ahí como un call para urgencia para lo que tú necesites, ¿no? Pero tú tienes tu libertad y tú haces todo el trabajo. Sí, exactamente. Es como es el sistema cuando están los dos presentes en un hospital. En el mismo sistema hay otro sistema, es un sistema como sombrilla, donde abajo de esa sombrilla hay otro tipo de sistema que se llama dirección médica, que es donde muchos hospitales trabajan, donde te digo, un anestesiólogo por 4 enfermeros anestesistas, y luego hay otro que se llama supervisión. Cuando tú trabajas por supervisión, puede que sea un enfermero anestesista trabajando el quirófano, pero no, y tiene que ser supervisado por el anestesiólogo o por el mismo cirujano. Y eso es más o menos es confuso porque dices, pero el anestesiólogo ya te está supervisando, pero no quiere decir que está ahí supervisándote. La ley en Estados Unidos dice que si vas a trabajar en este sistema de supervisión, un mismo cirujano con el que estás trabajando te puede estar supervisando, que puede ser, por ejemplo, solamente firmar el expediente. Entonces tú puedes trabajar sin un anestesiólogo en el hospital. Ese es el trabajando con los sistemas de supervisión y trabajando con el Acute Care Model. Pero también la ley de Estados Unidos dice que tú como practicionario de anestesia puedes trabajar sin supervisión de un anestesiólogo. Ahí
donde trabajan solamente puros enfermeros anestesiólogos y también hay hospitales donde trabajan solamente puros anestesiólogos médicos, ¿me entiendes? Wow. Pero la mayoría de hospitales tienen los dos. Y nosotros no nos vemos como, yo soy un enfermero anestético y tú eres un anestesiólogo, tú eres mi enemigo. No, todos trabajamos en el mismo equipo y todos para beneficiar al paciente. Ese es Ese es el el fin, mayor el fin, objetivo, exactamente. sí. Ese es el objetivo. Pero, pero sí, en un trabajo yo trabajo en un sistema de supervisión donde yo sé que con cuál anestesiólogo estoy trabajando, pero yo no lo veo en todo el día. Ya. ¿Entiendes? Él me dice, todo está bien, y mando un mensaje, le digo, todo está bien, yo te llamo si te ocupo, pero yo no lo veo en todo el día. Estás tú a lo tuyo, simplemente sabes que tienes ahí un refuerzo si te hiciera falta y ya está. Entonces yo dicto si lo voy a entubar o si voy a poner solamente una máscara arriba Laringeas. de exactamente, o qué tipo de medicamento voy a usar, qué tipo de fluido voy a usar. Tengo toda la autonomía para Qué escoger eso. responsabilidad, ¿eh? Es responsabilidad grande, pero para eso practicas por 3 años, para poder tomar ese tipo de decisiones. Al terminar esos 3 años, ¿tú te sientes seguro? Bueno, claro, me imagino que sí, pero como son tantas cosas, tú cuando terminas esos 3 años te sientes totalmente seguro para entrar a un quirófano y estar tú solo y ser el máximo responsable de al final la vida de ese paciente. La verdad, sí. Sí, y te digo esto porque nos empezaron a practicar desde el primer año. Entonces, los mismos enfermeros anestesistas van viendo cómo vas progresando y regularmente para el segundo año, cuando estás haciendo esto, tú ya tienes una idea de lo que estás haciendo, pero ocupas solamente un poquito de ayuda. Y los mismos enfermeros anestesistas están viendo, ok, por ejemplo, Edwin o Cristina ya está preparado. Ya no voy a estar en el quirófano, me voy a salir, lo voy a dejar ahí solamente listo. Y si tiene un tipo de programa, él me llama y yo entro y ayudo, ¿me Como en entiendes? Anatomía de Grey, ¿eh? Lo mismo. Y ya para tu año, ya te dejan solo en un quirófano, te dejan correr tu propio quirófano como estudiante, pero Ajá. con un tipo de un enfermero anestesiólogo o un anestesiólogo regular, ¿me entiendes? Pero sí, o sea, tú lo vienes haciendo desde el primer año, ya cuando llegas tú a tu trabajo, te sientes raro que te digan enfermero anestesista, porque tú estás acostumbrado a que te digan estudiante siempre, Claro, pero claro, la, la, la rutina es lo mismo, entonces tú claro. ya te sientes preparado. Y realmente entonces ese tercer año tú ya estás de manera independiente, simplemente con la seguridad de que tienes a alguien ahí que responde por ti, pero estás de manera independiente, te están ya preparando muy bien para que en cuanto termines sigas tú solo y ya está. Exacto. Genial. Y te iba a hacer, en tu opinión, esta pregunta no la había escrito, pero se me ha ocurrido ahora. En tu opinión, ¿por qué crees? O sea, ¿cómo surge la figura del enfermero anestesista? ¿Es por falta quizá de médicos anestesiólogos? ¿Hay una falta grande y de ahí surge la especialidad o cómo? Porque a mí me parece una rama muy médica. Sí, de hecho la historia dice que los primeros anestéticos que hubieron fueron Ay, enfermeras, ¿sí? sí, fueron enfermeras. Y después, como se fue especializando la rama, los médicos vieron que había una oportunidad de ellos también poder hacer anestesia y ellos la adoptaron Vieron. también. Sí, se metieron ahí, pero sí, aquí en Estados Unidos hay muchos más enfermeros anestéticos que anestesiólogos. Wow, Entonces, por ejemplo, en áreas rurales es donde hay muchos hospitales donde solamente tienen enfermeros anestéticos, donde vale. hospitales donde anestesiólogos no van a querer ir a trabajar porque ¿me entiendes? Aquí mucha gente quiere ir a ciudades bonitas como Miami o como Nueva York o Sí. Los Ángeles, y toda la gente tiende a ir a esas ciudades grandes, pero si vas a trabajar en una área rural, vas a ver muchos hospitales donde solamente tienen enfermeros anestéticos. Entonces sí es parte de porque no hay mucha personal, por eso también hay muchos enfermeros anestéticos, pero también el enfermero anestético historialmente lleva más a lo largo un médico anestesiólogo. No tenía idea, súper interesante. Y ahora un tema, claro, codiciado. Esto le interesa a todo el mundo, el tema salario, esa remuneración por fin después de esos 3 años. ¿Merece la pena? ¿Te sientes reconocido a nivel económico? Mira, es algo muy interesante porque casi todas las entrevistas que te hacen a la escuela antes de entrar te preguntan, ¿por qué quieres ser un enfermero anestético? Y mucha gente no quiere decir por el dinero.
obviamente, mucha gente quiere decir, no, porque me gusta esto, Ujú. pero cuando yo hablo con muchos colegas o hablo con muchos otros estudiantes, me dicen, la verdad yo quiero hacer esto porque voy a ganar muy bien. Y no es mentira, o sea, sí, los enfermeros anestéticos ganan muy, muy bien. Yo la verdad creciendo desde niño chiquito nunca, nunca soñé ganar ese salario. Es muy, muy, uh, muy a gusto. Mira, te puedo decir, salarios. Yo no sé, perdona que te corte, ese tabú que existe alrededor del dinero. La gente muchas veces ve mal que se hable de dinero, que digas, mira, yo trabajo porque voy a ganar un dinero. No pasa nada, nadie vive del aire. O sea, si te esfuerzas, tú luego quieres recompensa, ¿verdad? Todos al final, no te hace materialista querer tener un buen sueldo para tú poder vivir bien, ayudar a tu familia y estar cómodo. No, para nada, para nada. Mira, por ejemplo, si tú quieres hablar de números, en Estados Unidos hay un promedio de entre, y creo que lo apunté aquí, perdón, sí, un promedio entre 170,000 a 250,000 al año, que es un buen salario aquí. Dicen que el salario medio de una casa en Estados Unidos es como una persona es como de 50,000. Entonces, si vas a ganar 100,000 a 250,000, vas a vivir muy bien. Pero tienes que acordarte que tomaste cientos de miles del gobierno para poder hacer esta carrera. Entonces, muchas personas se les olvida que tienen esos gastos de tener que pagar el dinero para atrás, ¿me entiendes? Ujú. Pero eso es un promedio, un promedio. He visto personas que ganan más aún porque trabajan, hay diferentes factores como el tiempo extra, si Claro. trabajas de fines de semana o si trabajas en días festivos, y muchos de esos salarios a veces vienen con bonuses. Si tú firmas por, no sé, X años, 3, 4 años, te dan un bonus al frente por haberte... Para Por, asegurarse que vas a estar trabajando con ellos, ¿verdad? exacto. Entonces yo he Está visto bien. salarios más altos que eso y he visto salarios un poquito más abajo de 170. Depende mucho de dónde vivas. Te digo, si vas a vivir en una ciudad como Miami o Los Ángeles, te van a pagar un poquito menos porque toda la gente quiere ir ahí. Va a haber Claro, más. competencia, Si vas sí. a un pueblo chico, te van a pagar más. Ujú. Si trabajas mucho más horas, si estás en guardia mucho más horas, te van a pagar más exactamente. Y Claro. también la autonomía también. Hay en ciudades más grandes, hay más anestesiólogos y entonces tu práctica a veces está un poco más restringida Ujú. porque ellos te van a decir más como qué tipo de anestético quieres que uses, como qué tipo de, si vas a entubar. Y, por ejemplo, en trabajo yo es un pueblo chico y tengo mucha autonomía. Uh, Tengo buen salario, pero lo único malo es que no vivo en una ciudad grande y no vivo en una ciudad donde puede hacer muchas cosas, ¿me entiendes? Claro, claro. Pero es tipo de factores que pueden tener Es un un tipo de... balance, claro, es un balance y lo que le interese a cada uno, por supuesto. ¿Y Exacto. cuál dirías tú que es un salario decente en Estados Unidos? ¿Con cuánto puede una persona normal pagar su alquiler, tener su coche, su seguro, tal, de media, como para hacernos una idea? Mira, por ejemplo, en Estados Unidos he visto muchas, ¿cómo se dice? Se dice research, pero es investigaciones o como muchas donde dicen que de un promedio de como de 60 a 70, tú puedes vivir muy, muy bien en Estados Unidos. Puedes tener una muy buena casa, puedes tener suficiente dinero para tener 2 o 3 coches, para tener hijos, para poder Con tener unos una vida. $5,000 al mes aproximadamente. Sí, más o menos como unos 5,000 al mes. Okay. Uh, y eso es más arriba del promedio de un salario de una casa. Porque te digo, el salario de una casa más o menos de una pareja es Uh-huh. como de 50 a 60 en Estados Unidos, Uh-huh. es promedio. Uh-huh. Entonces ya cuando te digo que una persona aquí puede ganar como unos 250,000, tú estás ganando muy bien y Mucho dinero. vives muy, muy a gusto, la verdad. Uh-huh. Merece la pena, pues. Qué Valió bien. la pena, valió mucho Sí. la pena. Ahora cuéntanos lo que más y lo que menos te gusta de la especialidad, durante el estudio o ahora como ya profesional, ¿no? Trabajando, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta? Mira, lo que más me gusta a mí es que yo puedo ayudar a la gente cuando ellos están más estresados acerca de su salud. Sí. Tú te puedes tener una enfermedad y decir, ok, voy a tomar medicina y ojalá esto me sirva, pero si no me sirve voy a tener que tener cirugía. Entonces, cuando vas a tener cirugía, tú estás muy, muy estresado, entonces llegas al hospital y ya ves a la persona que te va a anestesiar. Y me ha tocado mucho a mí ver que
gente me dice, por favor, yo sé que tú puedes hacer tu trabajo, pero cuídame muy bien porque me Les da da mucho miedo. miedo, claro, sí. Mucho miedo. Y yo entiendo porque nadie sabe cómo es la anestesia hasta que tú estás adentro así en la materia, ¿me entiendes? Entonces, mucha gente dice, es que yo he visto en la televisión que pasa esto y esto. Digo, sí, yo sé, pero y si yo hago esto todos los días y yo hago muy bien mi trabajo y yo te prometo que voy a hacer lo mejor posible y te va a ir bien. Sí, Ya es cuando una escucha gran labor crear esa confianza, ¿no? Con el paciente para que se relaje y confíe en tus capacidades y esté tranquilo. y tienes solamente 10 minutos para que tengan Claro, toda tu confianza en toda su vida en ti. claro. Entonces, eso es algo que me gusta mucho, que me tengan tanta confianza y que pueda yo ayudarles en ese sentido, cuando se despierten digan, ya acabamos. Y digo, sí, ya acabamos, ya te curaste, Todo ¿me bien, entiendes? Todo sí. bien, no tengo dolor, es que yo te di medicina para tu dolor. O sea, ay, qué bien, muchas gracias. Mucha gente me dice muchas gracias. Entonces, eso me ayuda, es lo más favorito de mí. Otra rama que no toqué mucho el tema contigo es el tema de maternidad. La Ajá. anestesia tiene un tipo de rama en la maternidad, que viene siendo cuando las personas van a dar a luz. Sí, Nosotros, embarazada. exactamente, están embarazadas también. Esto no todos los hospitales y no todos los anestéticos lo hacen porque depende de tu trabajo. Esta es una rama donde casi muchos anestesiólogos se encargan ellos de hacerlo, pero te digo, en hospitales más chicos, también el enfermero anestético también tiene, el enfermero anestesista, perdón, también tiene responsabilidades. Por ejemplo, cuando yo me toca estar en guardia en el piso de maternidad, yo estoy encargado de hacer anestesia epidural y Sí. anestesia final por ejemplo, para una cesárea. Ujú. Entonces, hacer una epidural o hacer una espinal para mí es una cosa tan especial porque yo veo cuando entro al cuarto donde están las personas embarazadas y están gritando de dolor cada vez que llega una contracción Ujú. y les la anestesia, en 10 minutos ya no tienen nada de dolor. Estás ahí, perdón. Sí, sí, sí. Ok, ok. En 10 minutos ya no tienen nada de dolor. Entonces me dicen, ay, muchísimas gracias porque no pensé que me ibas a quitar el dolor así de fácil. Para ellos es Pero como magia. Llegas y ¡boom! Se les sí, va, desaparece, ya están bien. sí, para ellos es como magia. Entonces ya tienen su parto, ya después de ello vengo, besito a la madre, ya tiene su bebé en manos y le digo, Sí. ¿cómo te fue? Como, la verdad es que no sentí nada, pero muchísimas gracias. Y además Entonces, es una experiencia en ese caso que se van a acordar obviamente para el resto de su vida. Van a estar contando esa historia una y otra vez y que la puedan recordar sin el dolor, sin el mal rato. Oye, genial. es un problema, es una cosa muy especial para el paciente y para mí también. Ujú, Eh, Voy a hacer una espinal para una cesárea, entonces ya, tú me entiendes, están de aquí para abajo, están anestesiadas ujú. y están despiertos cuando están sacando al bebé con una cirugía y ya Sí, ven al bebé y todo, y entonces todo eso también las personas se ponen muy emocionales y les encanta claro. que no haya nada de dolor y puedan ver al bebé. Esa es una de mis cosas favoritas en anestesia. Qué bonito. Sí, las cosas que menos me gustan a mí, a veces, y no es que no me guste trabajar, a veces me encanta trabajar y me encanta mi trabajo, pero a veces cuando estoy en guardia, a veces me toca trabajar por 24 horas. Y no Mm, quiere decir que estoy trabajando las 24 horas, sino que estoy en guardia por 24 horas. ujú. Pero hay veces que sí me toca trabajar desde las 6 que llego ahí como hasta las 10 o 11 de la noche, que me toca hacer todas las cirugías hasta que se acaben. A veces pueden ser largas horas y a veces pierdo un tipo de tiempo con mi familia, que yo no he estado con mi familia todo ese día. Claro. Puede ser una cosa que no me guste. El trabajo también es estresante. Es muy estresante, especialmente cuando un paciente esté muy enfermo, que tenga problemas de Estable. todo, muy inestable. Puede ser, puede ser muy difícil anestesiarlos porque todos los tipos de anestesia que damos tienden a bajarte la presión. Ujú. Entonces, tú puedes dar medicina para subir la presión, todo tipo de pressors como vasopressen, como epinephrine, Adrenalina, todo, sí. todo eso, adrenalina, todo, y a veces no responden. Entonces tienes que bajarle poquito la anestesia para que no te esté bajando tanto la presión, pero también tienes que mantener el paciente anestesiado. Entonces Sí, sí, sí. un borde muy chico donde tú tienes que estar haciendo decisiones muy difíciles. Ya estamos. Ok, ahora sí. Sí, se me han pasado los 40 minutos muy rápido, oye. Sí, la verdad sí.
Venga, me estabas contando la parte de lo que menos te gusta, lo de que Y, al final estás mucho tiempo allí, ¿no? Como que pasas poco tiempo con tu familia, ¿te he querido entender? sí, y todo depende del trabajo. Mira, yo la verdad, el trabajo que tengo, estoy muy agradecido porque cuando me toca estar ahí horas muy largas, tratan de darme el día antes de descanso y el día después de descanso. Entonces, si te pones a pensar, solamente son 5 días de trabajo y te dan 12 de descanso, solamente trabajas 3 días. Claro. Entonces, uno es largo, te digo, y los otros son regulares. Por lo regular trabajo como unas 30, 35, 36 horas a la semana. Entonces, no es muy difícil. ¿Me Bien. entiendes? Entonces, sí, y yo no lo veo como cosas que no me gustan, yo lo veo más como retos, ¿me entiendes? Ujú, Ah, como los pacientes que te digo que son muy inestables, muy enfermos, sí es difícil anestesiarlos, pero a veces esos pacientes son los que ya están haciendo decisiones de, de vida o muerte. Los cirujanos están haciendo cirugía casi para el final, tratarlo de ujú. hacer, salvarlos. Entonces es muy difícil hacer esos tipos de anestesia, pero te digo, son retos, no son cosas que no me gusten. Una cosa que sí no me gusta es la política entre los enfermeros anestesistas y los médicos anestesiólogos. Cada uno tiene su asociación, la asociación de anestesiólogos y la asociación de enfermeros anestesistas, que Ujú, acaban de cambiar recientemente este año de ujú. ser enfermeros a enfermeros anestesiólogos, que está causando mucha controversia aquí Sí, en este país. Pero en realidad pues, somos enfermeros anestesistas y siempre hemos sido. Yo sé que el término anestesista en todo el mundo es anestesista, es una persona que da anestesia. claro. Y aquí en Estados Unidos lo hicieron el anestesiólogo, un término muy americano, ¿me entiendes? Ajá. Pero sí, hay mucha política entre las asociaciones sobre um, qué deberían hacer, es que quieren, la asociación de anestesiólogos quiere como limitar nuestra práctica en que no debemos hacer tanto al mismo nivel que ellos, ¿me entiendes? Como que se Y solapan un poco quizás, claro, las funciones y están ahí peleando un poco por hasta dónde, qué es de cada uno, ¿no? exactamente, cuando en realidad lo que tiene que estar más enfocado es el paciente. Exacto. Sí, hay mucha política entre ellos y entre las asociaciones y yo la verdad no trato de no poner mucha atención en eso, yo trato de hacer mi trabajo y estar lo Claro. mejor que puedo hacer para mi paciente, pero es una cosa que la verdad en mi carrera no me llama mucho la atención. Pero es a nivel, pues eso, de las asociaciones, luego entre compañeros, eso me has dicho antes como que eso no se nota, ¿no? Que entre compañeros, da igual si eres médico anestesiólogo o enfermero anestesista, se trabaja bien en equipo, no existe esa rivalidad, ¿verdad? Exacto, de hecho es un tema que no se habla en el trabajo, Exacto. ¿entiendes? Pero es un tema que se queda como atrás de nuestras mentes, como, oh, tu Sí. asociación es hacer esto, pero en el trabajo laboral casi Se no es un piensa, tema. pero no se dice, vaya. Exactamente. Oye, ¿y el típico miedo a que un paciente, como se ha visto en alguna película y tal, se despierte durante una operación, algo así? ¿Eso puede pasar? Mira, sí puede pasar, pero esos tipos de casos pasaban mucho más antes de que tuviéramos la tecnología que tenemos hoy. Ujú, Ah, la medicina que nosotros damos, la anestesia, está muy monitoreada con nuestra máquina de anestesia. Entonces, sin darte muchos detalles, hay un tipo de medio, un tipo de rango que nosotros tenemos en la anestesia que te ayuda a medir cuánta anestesia estás dando para saber que no estés dando de más ni que estés dando de menos. Y ¿utilizáis que el BIS, algo de eso? bueno, el BIS ayuda, el BIS ayuda. Eso lo hacía mucho yo en terapias, en cuidados intensivos, Sí, ahí lo he que visto sí, yo por eso. sí, el BIS te ayuda, pero el BIS tiene mucha correlación con el número que te estoy hablando, ese se llama Ujú, MAC. El ujú. número MAC en anestesia es un número como cuánta anestesia te estás dando al paciente. Sin darte muchos detalles, quiere decir como, por ejemplo, del 0 al 1, el 1 estar anestesiado por completo y puede subir más que el 1, como un 1.2, 1.3, y Sí, el 0 está, ¿entiendes? Que ujú. tiene mucho que ver con BIS también. Si tú tienes un 1.1 o 1.2, tu BIS va a estar muy abajo, ¿me entiendes? Claro, Y ya ajá. no tienes nada de anestesia, va a estar muy arriba. Entonces, es inverso al BIS, pero
pero y por regular el paciente no va a tener nada de recolección mental, nada, hasta que no esté en el punto 2, punto 3, que es ya cuando lo estás despertando. Y en esos pacientes que tú comentas que son tan difíciles de manejar, que tienes que estar ahí lidiando con los vasopresores y tal, y disminuyendo la anestesia, en esos casos, me imagino que tendréis que prestar muchísima atención al valor, ¿no? Para estar súper pendientes. Exacto, es un riesgo que puedes pasar en este tipo de casos, porque sí tienes que bajarle mucho, pero yo, por ejemplo, no bajo más de 0.5, ¿entiendes? O sea, esa parte donde estás al riesgo de que el paciente vaya a tener un tipo de memoria de lo que está Qué pasando. horror, claro. Sí, no. Entonces yo lo que trato de hacer, si voy a bajar de eso, que ese número está medido por el tipo de anestesia que damos en el gas. Tenemos un gas. Uh, yo puedo dar, por ejemplo, otra medicina que también lo anestesia mucho, pero por la vena, que no tenga, por ejemplo, que no baje tanto la presión, que al contrario, te ayuda a la presión a subir más, que es como un anestético como la keramina, no sé si lo has escuchado. La keramina es muy conocida en eso, que anestesia al paciente, pero no tiene tantos efectos negativos en la presión. Tienes que ir jugando un poco, claro, con la sintomatología que va prestando el paciente y lo que tienes tú al alcance. Qué Exactamente. interesante, oye, ¿eh? Es como una herramienta, es una caja de herramientas que tengo ahí con medicina, por ejemplo, y voy escogiendo cuál es la que es la correcta para este tipo de caso. Sí, pero sí, ese tipo de casos pasaba antes de que no tuviéramos tantos monitores en anestesia, pero hoy en día tenemos demasiados y ya casi no pasa mucho en estos días. Pero siempre estaba atrás de mi mente, pero también algo que ayuda mucho para que no pase eso es una medicina que damos también que se llama Midazolam o Versen, también la dan mucho en enfermería. Esa medicina te va a ayudar a que no tengas nada de recolección mental. En caso de que tú tengas un paciente que tenga un trauma, que venga de un accidente automovilístico, que lo tengas que traer y darle muchas infusiones de sangre, donde casi no puedes dar la anestesia porque te baja mucho la presión. En casos de trauma, ¿sí? Es una de las un poquito y claro, bueno, tenemos mucho. que dar eso para poder ayudar para que no tenga nada de recolección mental, ¿me entiendes? Pero cada caso es diferente, pero sí. Pero sí digo, algo que siempre lo tengo pensando, pero como ya estoy viendo. Es una posibilidad, está ahí, pero claro, está muy bien controlado y hay pocas posibilidades de que pase, pero está ahí el riesgo siempre. Exacto. Y ahora, por último, ya para no molestarte más, si nos puedes dar consejos, tips a aquellos que se estén planteando hacer esta especialidad, que tengan sus dudas, que le estén dando vueltas. Sí, de hecho, y no es molestia, no creas que me estás molestando. Pero sí, si yo pudiera hacer todo esto una vez más, yo trataría, por ejemplo, de tener todas mis finanzas en regla. O sea, es difícil ahorrar $100,000, pero no es imposible. Ahora se está dando mucho el tipo del enfermero que viaja a diferentes hospitales para Travel nurse, sí. travel nurse, se dicen aquí. Y ese salario es muy buen pagado también. Lo pagan muy bien por el mismo hecho de que te pones de mucho aprietos, te tienes que viajar a un hospital donde tú no conoces a nadie y de tus labores ahí. Entonces, muchos de mis compañeros hicieron eso. Hicieron travel nursing primero y ahorraron suficiente dinero, vivían en un salario muy, muy bajo y ahorraban todo por unos 3 o 4 años y ya tuvieron que hacer eso y ya no le deben a nadie. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, yo hacer eso, trataría de guardar el dinero que más pudiera, ahorrarlo más, porque si lo haces del medio como yo lo hice y como muchos de mis compañeros lo hicieron, tienes que pagar al gobierno ese dinero, más aparte un 7% de interés, que es, se va subiendo. Con un Entonces, salario igual tan elevado como el que tenéis, que es un salario muy bueno, muy en condiciones, claro, como la deuda va subiendo de todas maneras, como en cuánto tiempo te puedes quitar esa deuda de encima, ¿se alarga mucho en el tiempo? si tú de veras te propones pagarlo bien y por ejemplo, mira, Porque cuanto antes te la quitas, mejor, claro, ya deja de subir, si no, claro, vas a estar toda la vida pagando. un 7%, esta deuda puede hacerse mucho más. Claro. Entonces, si tú, por ejemplo, tratas de vivir con un salario con el que tú tenías como, no sé, cuando trabajabas en terapias intensivas o eras enfermero,
y lo demás lo pones a pagar, lo puedes pagar fácil en 2 años, muy fácil. Porque son $100,000, pero también te acuerdas que tienes que tener tus gastos para todas tus mensualidades de comida, todos. Entonces al final te gradúas, por ejemplo, te gradúas como con 210,000 de todas Bastante. las deudas. Entonces, sí, o sea, tú lo puedes pagar fácil en 2 años, si tú de veras quieres, pero muchos de mis compañeros, por ejemplo, quieren comprar una casa porque tienen familia o quieren comprarse un buen carro o no sé, X cosa. Entonces, es difícil tratar de no gastar todo ese dinero y ponerlo en tus finanzas para poderlo pagarle todo a la deuda, ¿me entiendes? Es muy difícil, pero se hace fácil. Entonces, Se puede, realmente claro que tienes sí. conciencia en hacer eso. Sí, las Ajá. finanzas es otra cosa es, si yo, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero si muchos de mis compañeros tenían hijos, entonces ellos tuvieron que decirles a su familia, ¿sabes qué? No voy a estar mucho, no les voy a poner mucha atención, voy a tener que estudiar mucho, pero les prometo que cuando acabe vamos a estar bien financieramente. Pero Claro. sí, a veces, siempre hay una persona que se divorcia o Mm. se deja porque es muy rígido el programa. Requiere Muy mucha dedicación, sí. requiere mucho. Prácticamente exclusividad, ¿verdad? Exactamente, yo te expliqué de lunes a viernes cómo era mi horario y entre semana, fines de semana, estudiaba porque tenía exámenes también, como 1 o 2 exámenes a la semana. Wow. Entonces, estudiaba fácil unas 3 o 4 horas al día. Eh, es complicado tener familia, tener hijos, tener una esposa. Entonces, sí, tu vida está como en pausa por 3 años, ¿me Ujú, entiendes? ujú. Entonces, si tienes familia o si tratas de tener familia e hijos, es bueno esperarse y si no te esperas, entonces tienes que tener en mente que tu vida va a estar como en pausa por 3 años. Oye, o encontrar a esa persona que lo entienda y que lo aguante, que también habrá Sí, quien, oye, te ayude, incluso te empuje. Es cuestión de la persona adecuada, ¿verdad? exacto. De hecho, en mi caso, mi novia, ella también estaba en el programa, entonces ella hace lo mismo Ah, que yo bueno. hago. Los dos, perfección, y tratamos de que no fuéramos a tener hijos y hasta después. Claro, Entonces, ¿ves? no sé, Ahí se entienden, se apoyan, listo. a la Perfecto. perfección. Sí. Ah, otra cosa, eso es un mito, mira, que mucha gente dice que para poder tener un trabajo en terapias intensivas, aquí en Estados Unidos tienes que hacer otro trabajar otra especialidad que viene siendo como, ah, se dice en inglés medical surgical, que viene siendo pacientes que no están tan enfermos y de hecho están despiertos y que esos tipos de pacientes, por ejemplo, te puede tocar como de unos 6 a 8 pacientes Mm, por turno, ¿me entiendes? ujú. Eh, Tu, tu responsabilidad aquí es que todos tengan su comida, que todos tengan sus medicinas dadas y que los mantengas a salvo por tu turno. Muchos creen el mito de que tienes que trabajar en ese tipo de enfermería antes de entrar a cuidados intensivos y la verdad no es cierto, porque yo cuando acabé mi carrera de enfermería, yo fui directo a cuidados intensivos. Entonces, si ellos pueden encontrar un trabajo que los acepten de ir directo de escuela a Te cuidados ahorras, intensivos, te vas a ahorrar 4 o 5 años fácil. claro. Ese es mi tip, yo pienso más importante de todos, para que no pierdas tiempo. Ujú. Y ya cuando tengan 1 año, 2 años ya de experiencia en cuidados intensivos, tratar de en esos 2 años tratar de agarrar todos los requisitos que ya explicamos para que en 2 años ya estén listos para aplicar a la Ujú. escuela. Todo un proceso, wow, sí. Es un proceso, a mí me duró para acabar como 9 años, pero, Claro. pero vale la pena, la verdad. Y se puede, claro que sí. Qué bien, qué inspiración hablar contigo. Me ha gustado un montón. Muchísimas gracias. No sé si algún otro tip, ya eso es lo que nos cuentas. Mira, yo pienso que esos para mí fueron los tres más importantes. Ujú. Ah, a mí me hablan muchas personas que me encuentran por Instagram que me dicen, oye, ¿qué debo hacer? Y yo les digo lo mismo. Y personas, por ejemplo, que viven aquí localmente, yo a veces me junto con ellos en un café, nos tomamos un café y les explico. Ah, Otro tip, sí, cuando trabajes en cuidados intensivos, trata de ser muy proactivo. No trate de ser la persona que trate de hacerlo los pacientes más fáciles, ¿no? Tú tienes que ser el paciente que quiera tener los pacientes más difíciles, que requieran más trabajo, porque cuando tú tienes ese tipo de De base, ¿no? De rodaje ya. conocimiento, todo eso, la misma persona que está a cargo de cuidados intensivos va a ver que tú eres proactivo y
esa es la persona que te va a dar tu carta De de recomendación. recomendación. Eso. Exactamente, eso es muy, muy importante que trates de no poner al paciente en riesgo, pero tratar de aprender lo más que puedas cuando estés en cuidados intensivos para que te den a esos pacientes que están muy enfermos, que vean que tú quieres lo mejor para el paciente y que quieres aprender lo más que Claro. para que esas cartas de recomendación pueden ser la diferencia entre tú y otro estudiante que estén aplicando y que vean que tú eres más proactivo. Casi siempre te va a ayudar eso. Por supuesto. Sí. Muy bien. Pues nada, Edwin, muchísimas gracias. Me ha parecido súper interesante hablar contigo, todo tu proceso. Y como dicen en España, ole, porque todo lo que has tenido que pasar para llegar a donde estás, qué bien, qué orgullo. Y sobre todo latino ahí representando, que el porcentaje no será muy alto. Así que, como te dije antes, muchas gracias por tu tiempo. Te aviso cuando lo vaya a subir, por supuesto, para etiquetarte, para que lo compartas con tus amigos. Y Muy nada, bien. muchísimas gracias. Estoy segura que este vídeo va a ayudar a mucha gente, va a inspirar a mucha gente que se lo esté pensando, porque es muy motivador. Ojalá que sí, sí, como quieras, cualquier manera que yo pueda ayudarte para esas personas que quieran hacer esta carrera, ya sabes. Pues perfecto, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Nos Chao. vemos. Adiós.